La Friki Plaza es un lugar único, pero también es conocido por ser escenario de cosas muy curiosas, casi inexplicables. En el video de hoy te voy a contar algunos relatos interesantes que compartieron los suscriptores del canal. Así que, sin más rodeos, comencemos. Ya fuera de broma, hace 2 meses fui por primera vez a la Friki Plaza. Y no manches, mejor ni te acerques, compa. ¿Por qué? Te preguntarás. Todo lo que vale la pena está a precios inflados. Como si cada figura de colección te estuviera cobrando un impuesto por respirar el mismo aire que tú. Y hablando de aire, huele bien feo, huele a ovo, banda. ¿Crees que exagero? Pues imagina estar apretado como sardina, rodeado de puestos con luces que te queman las retinas, mientras tratas de esquivar a tipos que no saben lo que es la higiene personal. Sí, ahí se reúne la creme de los otakus. Y no de los que te caen bien, sino de los que te hacen preguntarte ¿por qué sigo aquí? ¿Y a qué vine aquí? ¿Y realmente esta gente es real? Pero lo peor es la comida. No sé qué fue más decepcionante. Si los platillos que parecían hechos con puro coraje, o el hecho de que todo sabía igual de culero. ¿Y de quién es la culpa? Ahí sí tengo que asumir mi responsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué esperaba? ¿Un paraíso estilo Akihabara lleno de figuras baratas, ramen decente y pasillos amplios? No, la verdad lo único que encontré ahí fue la confirmación de que todo lo que venden en ese lugar lo puedes conseguir en internet o en cualquier puesto random de anime en la calle. Así que si piensas visitar la Friki Plaza por la experiencia, mejor ahórrate el viaje. Lo único que te llevarás de recuerdo es una mezcla de frustración, malos olores y la certeza de que algunas expectativas están hechas para romperse. Y bueno, gente, yo pienso que esto es un día más en la Friki y ya depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? Pero sí, la comida está bien gacha y sí huele gacho, banda. Continuemos con la siguiente historia. Cuando tenía 14 años, fui con mi hermano mayor a la Friki Plaza, emocionadísimos por comprar cosas de Demon Slayer. Él iba vestido como Tanjiro y yo con mi cosplay de Nezuko. Todo parecía ser una tarde épica llena de anime, hasta que nos encontramos con algo que ningún fan espera. Un tipo alto, de unos 27 o 30 años, que empezó a seguirnos. Al principio intentamos pensar que era coincidencia. Seguro también andaba viendo figuras o buscando merch, dijimos. Pero no, cuando salimos a la calle para comprar algo de comer, el sujeto se acercó demasiado, tanto que intentó jalarme de la mano. La verdad, fue el instinto y la rapidez de mi hermano lo que evitó que algo peor ocurriera. Él se dio cuenta antes de que la situación se saliera de control. Lo detuvo y llamó a mis padres mientras nos refugiábamos en un local con más gente. Esa experiencia cambió por completo mi perspectiva, así que si vas a la Friki Plaza o a cualquier evento de anime, piénsalo 2 veces antes de llevar cosplay. No todos los que están ahí son fans genuinos. Hay personas que buscan algo más y su afición es mucho más peligrosa de lo que podrías imaginar. ¿Por qué? Aunque ese día no pasó a mayores, sentí que estuve demasiado cerca de vivir algo realmente horrible. A veces uno no está seguro ni en los lugares públicos, así que tengan mucho cuidado. Y sí, gente, tristemente hemos visto que en varios de estos relatos, algunas de las personas que frecuentan la Friki Plaza tienen la percepción de la realidad bien alterada y se les hace muy normal estar acosando o mostrar sus perversiones. Trabajé en la Friki Plaza durante 3 años, vendiendo ropa de personajes de anime, peluches y toda clase de artículos de la cultura japonesa. Honestamente fue una experiencia divertida, me gustaba lo que vendía y mis compañeros del segundo piso eran agradables. Sin embargo, durante una conversación casual, escuché historias que jamás pude borrar de mi mente. Era octubre, el mes del miedo. Mientras doblábamos mercancía, un compañero empezó a hablar sobre una niña pequeña que aparecía en la bodega. Pensé que solo quería asustarme, pero cuando otra compañera confirmó la historia con una experiencia propia, el ambiente se tornó incómodo. Ella contó que una noche fue al baño, cuando ya estaba oscuro afuera. Mientras lavaba sus manos, escuchó una risa infantil, pensando
Pensando que era una niña con su madre, miró hacia un cubículo con la puerta entreabierta. A través del espejo, distinguió unos pequeños zapatos. Le preguntó si estaba bien. Al no obtener respuesta, abrió la puerta. No había nadie. La sola idea de estar sola en aquel baño la marcó tanto que evitó entrar ahí durante semanas. No le creí. Pensé que solo querían divertirse a costa de mi miedo. Pero 2 meses después, aprendí por qué esas historias no eran solo cuentos. Aquella noche me quedé hasta tarde terminando de acomodar mercancía. Mi jefe era estricto y si no acababa, me esperaba un buen regaño. Mientras doblaba playeras, vi claramente cómo una mano pequeña jaló una de ellas desde la mesa. Solo la mano. Con el corazón en la garganta, me apresuré a recogerla. Miré alrededor, no había nadie. No había forma de que alguien corriera sin que lo viera. Puse la playera en su lugar y volví a trabajar. Entonces escuché una risa de niña. El miedo subió como un escalofrío helado por mi espalda. Volteé de inmediato, buscando la fuente del sonido. Nada. Cada minuto que pasaba, la Friki Plaza se vaciaba más. Y yo sentía que el aire se volvía más denso. Apuré mis manos, doblando con torpeza para terminar y huir. Cuando finalmente bajé la cortina, tuve que ir al baño. Lo último que quería, pero no tenía alternativa. Mientras me lavaba las manos, escuché pasos detrás de mí. Livianos, pequeños. Mi corazón se aceleró. Giré la cabeza a tiempo para ver una figura pasar corriendo. Era una niña de unos 5 años. Tenía coletas. El espejo me devolvió la imagen fugaz mientras se metía en uno de los cubículos. Salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche, un vigilante me saludó, pero yo estaba tan aterrorizada que no pude responder. Al día siguiente me preguntó por qué lo había ignorado. Le conté lo que vi. Su respuesta hizo que todo dentro de mí se congelara. ¿La niña? Sí. Varios la han visto. A veces aparece en los baños. Otras juega bromas a los locatarios. Esas palabras fueron suficientes. No necesitaba más razones para dejar ese trabajo. Nunca volví a la Friki Plaza como empleada. Y aunque ya no tengo contacto con mis antiguos compañeros, me pregunto cuántas historias más habrán acumulado. Y bueno, banda, a mí una vez me pasó algo similar. Yo trabajaba en un local muy viejo del centro de mi ciudad y era de 3 pisos, siempre me tocaba a mí cerrar y cuando subía se escuchaban niños y gente hablando y murmurando y dirán, pues ha de ser gente que estaba alrededor, güey. No, estaba solo, banda, ese local prácticamente era un edificio gigante solo y yo tenía que ir hasta la azotea a apagar las luces y cerrar todo, porque pues bueno, salario mínimo y así es México, ¿no? Continuemos con la siguiente historia. Hace años, en una época que ahora recuerdo con una mezcla de nostalgia e inquietud, solía visitar con mis amigas un lugar muy especial, la Friki. Era como nuestro refugio, un espacio donde los mundos de la fantasía y la realidad se cruzaban. En aquel entonces la Friki era mucho más sencilla, de un solo nivel, pero con el tiempo se expandió junto con la remodelación de la plaza vecina. Era un lugar al que íbamos sin preocupaciones, y lo más extraño que llegué a presenciar fue algo que ahora considero una tontería: un par de chicas besándose que, para mi sorpresa, me invitaron a formar parte de su dinámica. Lo rechacé, claro, aunque la escena quedó como una anécdota curiosa. Pero hubo un día, años después de haber salido de la escuela, que mi experiencia en ese lugar cambió por completo. Para entonces, ya iba sola con frecuencia, siempre buscando figuras de colección o los mangas que tanto me gustaban, especialmente los Gaiden de Saint Seiya de Lost Canvas. Recuerdo que estaba preguntando en un local por algunos tomos cuando un joven, que debía tener unos 20 años, se me acercó y me hizo una pregunta casual: ¿hasta qué número de los Gaiden has leído? Le respondí con naturalidad, como suelo hacer. Siempre he sido sociable, quizá incluso demasiado confiada, algo que en retrospectiva entiendo como un rasgo que me jugó en contra ese día. El chico siguió conversando conmigo, pero había algo en su mirada que, aunque inicialmente no percibí con claridad, luego comenzó a inquietarme. Era una tensión que se sentía invasiva, como si no hablara conmigo por el tema de los mangas, sino por algo más. En ese entonces yo tenía unos 28 o 29 años, aunque según me decían, no los aparentaba. El chico, amable en apariencia, me comentó que conocía un local en el siguiente nivel donde vendían mangas más baratos y me ofreció llevarme. Confié en él.
quizá por mi ingenuidad, y lo seguí. Subimos por las escaleras, él detrás de mí observando todo el panorama, hasta ahora me di cuenta, y cuando llegamos a la planta superior comenzamos a caminar por el pasillo. Cada paso nos alejaba más de la zona concurrida, hasta que nos detuvimos frente a un local cerrado. Fue entonces cuando su verdadera intención salió a la luz. Con una sonrisa que ahora me parece perturbadora, me dijo sin rodeos: amiga, tengo que decirte algo, estás bien buena y quisiera para que me abraces con esas piernotas tan ricas que tienes. La crudeza de sus palabras me dejaron paralizada por un instante, pero antes de que pudiera reaccionar continuó: te pago cuanto quieres, hay un hotel muy bonito aquí cerca. Mientras hablaba, sacó billetes de su bolsillo, como si eso pudiera comprarme. El miedo me invadió. Retrocedí mientras intentaba mantener la calma y le dije que no, pero él insistía, cada vez más cerca. En un impulso de autoprotección, le advertí que si no me dejaba en paz gritaría y que mi esposo estaba esperándome en la planta baja. Al escuchar eso, el chico se detuvo, mirando a su alrededor con nerviosismo, y finalmente se alejó. Me quedé en las bancas de la zona de comida, tratando de calmarme mientras aseguraba que se hubiera ido antes de siquiera moverme. Esa experiencia me marcó. Dejé de vestirme como solía hacerlo y abandoné la plaza por completo. Aprendí que incluso en los lugares públicos uno nunca está completamente a salvo. Hay que tener cuidado porque nunca sabes cuándo te encontrarás con alguien dispuesto a cruzar cualquier límite. Y sí, banda, como hemos escuchado en varios relatos, hay muchos acosadores en la Friki Plaza y las mujeres son sus principales víctimas. Y el siguiente relato, banda, habla de un hombre que yo no creo que haya sido un acosador, simplemente estaba tratando de conocerse a sí mismo, pero bueno, ustedes júzguenlo. A veces la vida tiene formas muy extrañas de enfrentarnos a nuestras propias sombras. Mi experiencia ocurrió cuando era estudiante universitario de intercambio en la Ciudad de México. Era mi primera vez viviendo solo, lejos de mi hogar en Coahuila. Aunque tenía algo de familia en la ciudad, el cambio fue radical. El tráfico, el ritmo de vida y los nuevos lugares a los que podía ir me sacaron completamente de mi zona de confort. Pero siendo honesto, había una razón más personal y profunda detrás de mi decisión de tomar ese semestre de intercambio. Vengo de una familia estable, pero el ambiente en casa siempre fue un poco tóxico, con carencias emocionales que me marcaron. Salir de ahí no solo era un paso hacia mi independencia, sino una oportunidad para abrir mi mundo. Sin embargo, arrastraba conmigo un pensamiento desorientado y, en cierto modo, obsesivo sobre las relaciones. Deseaba desesperadamente tener a alguien con quien compartir mis pensamientos, alguien que me hiciera sentir menos solo. Esa necesidad, que entonces no entendía del todo, sería el motor de muchas de las decisiones que tomé ese semestre. En aquel tiempo me consideraba una persona amigable, respetuosa y responsable. Mis amigos y familiares me describían como alguien carismático y sincero. También soy un gran fanático del anime y los videojuegos, por lo que, al llegar a la CDMX, la Friki Plaza se convirtió en mi lugar favorito. Allí podía ser yo mismo, un espacio perfecto para alguien introvertido como yo, donde entrenaba en juegos, exploraba mercancía y me perdía entre vitrinas llenas de figuras que me fascinaban. Sin embargo, mi entusiasmo por ese lugar empezó a transformarse en algo más inquietante. Con el tiempo, comencé a pasar demasiado tiempo allí, rondando los pasillos sin un propósito claro. Al principio era una forma de relajarme, pero pronto descubrí algo que no esperaba. Me sentía atraído por las chicas que solían frecuentar la plaza. Muchas vestían de forma llamativa y tenían una seguridad que me parecía fascinante. Mi interés en el lugar ya no era solo por los mangas o los videojuegos. Empecé a ir más y más seguido con la excusa de que entrenaba o buscaba algo, pero en realidad me encontraba observando más de la cuenta. Hubo una chica en particular que me llamó la atención. La primera vez que hablé con ella estaba disfrazado de un personaje de anime y la conversación fluyó sin problemas. Pero conforme pasaban los días, algo cambió en mí. Me di cuenta de que me gustaba observarla sin que se diera cuenta, esperarla o simplemente imaginarme escenarios donde podría hablarle de nuevo. Llegué al punto en que visitaba la plaza únicamente para cruzármela. A veces incluso pasaba horas rondando esperando que apareciera. Mis nervios y timidez me jugaban en contra. Cada vez que intentaba hablarle, mi cuerpo se entumecía, las manos me sudaban y las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Pero había algo más oscuro detrás de mi actitud. En una ocasión,
llegué a esperarla afuera del baño, pensando que podría coincidir con ella cuando saliera. En otra traté de convencerla de salir conmigo durante una tarde lluviosa, insistiéndole con miradas o incluso tocándole el hombro más tiempo del que era apropiado. Lo peor ocurrió cuando intenté sorprenderla en un lugar más cerrado de la plaza y su reacción fue, como era de esperarse, de puro miedo. Ese fue un punto de quiebre. Me di cuenta de que mis acciones no eran las de alguien que no solo buscaba afecto. Había cruzado líneas que nunca debí cruzar. Mi comportamiento no solo era incómodo, era invasivo, y aunque nunca tuve una mala intención deliberada, mis actos demostraban lo contrario. El golpe final llegó cuando otra chica, con quien también había intentado acercarme, me dio una falsa cita en otra plaza. La esperé durante horas, solo para darme cuenta de que nunca iba a aparecer. Más tarde supe que intentaba tenderme una trampa con su novio, pero esa experiencia me hizo abrir los ojos. Perdí una materia ese semestre por descuidar mis prioridades, y cuando regresé a casa, entendí cuánto daño me había hecho a mí mismo y posiblemente a otros. Hay dos lecciones importantes que me dejó todo esto. Una positiva. Ahora me alegra que muchas chicas que frecuentan lugares como la Friki Plaza tengan más cuidado y sepan poner límites. Y una negativa. Me di cuenta de lo erróneo que era mi pensamiento infantil e idealizado, creyendo que las mujeres siempre actuarían con la misma inocencia que yo quería proyectar en ellas. Aprendí que el respeto no es negociable y que nadie está obligado a corresponder nuestras expectativas. Mi historia no es para justificar mis errores, sino para compartir un momento de mi vida que me marcó profundamente. Ojalá esto sirva para que otros reflexionen y comprendan que buscar afecto no puede ser una excusa para cruzar los límites del respeto y la empatía, porque al final es en esos límites donde encontramos el verdadero camino hacia crecer como personas. Y bueno, compa, la verdad me da mucho gusto que esta experiencia te haya servido. Si sonaste como un acosador, estabas aprendiendo, no habías tenido trato con mujeres a lo que cuentas. Entonces es muy normal, todos hacemos estupideces en nuestras primeras citas. ¿O a poco no, banda? Y si ustedes tienen experiencias como esta, los invito a que las dejen en los comentarios. Y bueno, si este video pitero fue de su agrado o si les arruinó el día porque tengo una voz bien gacha porque estoy enfermo y está más gacha de lo normal, no olviden dejar su comentario mentándomela o su like y todas esas cosas, ya que nos ayudan muchísimo con el algoritmo. Si quieren ver más contenido como este, aquí en pantalla les aparecerá otro video para continuar con la aventura de la Friki Plaza. En serio que muchas gracias por su apoyo y los invito a que compartan sus experiencias de la Friki Plaza o cualquier otra historia que tengan en los comentarios. Les aseguro que las voy a leer y quién sabe, tal vez las cuente en un próximo video. Ahí nos vemos, banda.